de este mes. Entonces, doña Margarita, yo le suplico que mañana o pasado se acerque a nuestra unidad y converse conmigo o con alguna de las personas encargadas de este tema. Personero, es también importante aclarar que la personería es un garante de que se le cumplan los derechos, pero no es quien directamente da o otorga las ayudas ni el estatus. Sí, en este tema del desplazamiento, diferentes entidades tienen que cumplir diversas funciones. A nosotros como Ministerio Público nos corresponde la primera etapa. Esa etapa implica asesorar, orientar a las personas que se encuentran en situación de desplazamiento, acompañarlas, indicarles cómo deben hacer su inscripción, por ejemplo, ante Acción Social. En caso de ser rechazadas por Acción Social, las asesoramos, les elaboramos las impugnaciones, los recursos, reposición, apelación. En caso de ser necesario, entablamos y buscamos con la persona acompañarla para la acción de tutela. Es decir, nosotros hacemos toda esa etapa inicial y la persona queda ya, en primer lugar, conociendo cuál es la ruta que debe seguir. En segundo lugar, puede quedar, según los casos, en un albergue, pero luego ya corresponde esa acción social, ingresar a la persona a su registro, y ya a la persona le corresponde también hacer sus propias gestiones para tener acceso a los diversos planes, por ejemplo, al plan de vivienda. Entonces las personas tienen que estar preocupadas, estar yendo, estar averiguando, reunir los requisitos, inscribirse, llevar los documentos, etcétera. Quiero decir con esto también que no es fácil para las personas, entre comillas, lidiar con la situación de desplazamiento forzado. Si bien nosotros hacíamos un reconocimiento e insistimos en ello al municipio, ello no quiere decir que cualquier persona que por supuesto esté en estado de pobreza vea declararse en situación de desplazamiento como una opción para mejorar su situación. No, porque es que la situación de desplazamiento conlleva toda una dedicación, conlleva hacer una declaración, y si no hay una consistencia en las declaraciones, si no es una situación real de desplazamiento, pues va a ser detectada fácilmente y entonces puede ser rechazada. Ahora, hay equivocaciones también, por eso se dan muchas veces las acciones que desarrolla la personería para que las personas las acepten como desplazados, porque a nuestro modo de ver se ha cometido un error, se ha cometido una falencia o una mala interpretación. Pero de ahí a pensar que simplemente declarándose la persona como desplazado va a tener muchos mejores beneficios de los que ofrece el Estado para todas las personas que se encuentren en situación de pobreza, es un error. Y yo no creo que realmente hayan personas que puedan hacerlo fácilmente. Habrán quienes puedan intentarlo, por ejemplo, pensando que tienen mejor acceso a la educación para sus hijos. Entonces quieren ir a hacer una declaración de desplazamiento, pero es que hacer la declaración de desplazamiento es demostrar los hechos en los cuales se originó su migración forzada, y eso no es fácil, eso es detectado, de tal manera de que mi consejo particular es que declaren la situación de desplazamiento las personas que realmente han sido desplazadas, y quienes no han sido desplazados y requieren de asistencia del Estado, pues ahí están los otros conductos, los otros mecanismos como el CISBEN y demás, para que hagan uso de ellos. Yo quisiera complementarle al señor personero que esos casos de declaraciones de desplazamiento ante situaciones de extrema pobreza que se nos han presentado en la unidad, y que al momento de verificar para otorgar las ayudas por parte de la gerencia se ha encontrado que las personas efectivamente no se han desplazado, además de que es un error. Yo quisiera que tengan en cuenta que es un delito, porque la declaración de desplazamiento intraurbano es bajo la gravedad del juramento, es decir, que pueden incurrir en un delito. Entendemos las circunstancias particulares, casi que un estado de necesidad, pero como dice el personero, el consejo, la solicitud es que puede ser hasta nuestra propia dependencia en la personería municipal, o dirigirse a otra dependencia de la administración municipal, como bienestar social, como desarrollo social, para que les apoyen en estas situaciones. La declaración mentirosa de desplazamiento
forzado es un delito y pueden ser sancionados penalmente. Entonces también es una invitación para que actuemos de buena fe. Y Damaris, cuando a una persona le es rechazada su solicitud y finalmente se logra demostrar que fue una equivocación con el acompañamiento de la personería, ¿qué recursos continúan? Y ya vamos con Edelmira. Bueno, entonces, para seguir un poco como el proceso y que los televidentes entiendan entonces qué es lo que yo hago, ¿cierto? Pues cuando soy desplazado. Sí. Lo primero es, voy y hago la declaración de desplazamiento, espero aproximadamente un mes, 15 días hábiles, que es el término legal que tiene Acción Social de valorar esa declaración. Acción Social entonces puede que me diga que estoy rechazada, es decir, que no me incluye en el RUT, o puede decirme que sí. En el caso de Margarita, que fue desde octubre la declaración, ella puede preguntar qué fue lo que pasó, si fue que fue rechazada y no se le notificó. Claro, con Margarita habría que mirar dos casos, ¿cierto? Pues dos puntos ahí. Uno, si ella fue incluida y nunca le han entregado ninguna ayuda ni ha recibido nada, o si no fue incluida y no ha hecho los recursos de ley a los que tiene derecho, para un poco como decirle a Acción Social, mire, estas son las situaciones por las que yo debo estar incluido, entonces por favor inclúyame como población desplazada. Por eso, como lo recomendó ahorita Ana Patricia, es importante que ella se dirija a la Unidad Permanente de Derechos Humanos. ¿A qué? Para que exponga su caso y ya de acuerdo a su caso nosotros le damos la mejor orientación, ¿cierto? Muy bien, vamos a saludar a Edelmira Orrego, nuestra última televidente, porque ya se nos está agotando el tiempo. Edelmira, muy buenas noches y bienvenida a Conversemos con el Personero. Sí, buenas noches. Mi pregunta era con relación a lo que ya estaban comentando, pero ¿qué tiempo, hasta cuánto tiempo le pueden ayudar a las personas que son desplazadas y con qué criterio les dan la ayuda durante determinado tiempo? ¿Cómo se hace? Porque hay personas que les ayudan con un arriendo durante 6 meses, durante un año, les dan unos subsidios, pero entonces estas personas, ¿cuándo se consideran que ya pertenecen a la ciudad en la que se encuentran? Muy bien, Edelmira, gracias. Damaris. Entonces, Edelmira, mira, las personas, de acuerdo con la Corte Constitucional, ¿qué se ha dicho? Y es, las personas pueden recibir lo que se llama las ayudas, que es la atención humanitaria de emergencia, por 3 meses, prorrogables hasta que se logre constatar que a la persona se le han restablecido todos sus derechos. En esa medida, entonces, las personas pueden, digamos, instar a este derecho que tienen, mientras, digamos, el Estado pueda restablecer los derechos de esa persona. Es decir, puede ser 6 meses, puede ser un año, pueden ser 2 años. ¿Cuáles son los criterios para entregar tanta cantidad o no la otra? Acción Social, un poco como en esas conversaciones que hemos tenido, nos dice es, bueno, de acuerdo a ciertas variables, si hay alguien de la familia trabajando, de acuerdo como a la necesidad que tiene esa familia, entonces de ahí le entregan, digamos, determinada ayuda, y esto puede ser prorrogable, digamos, el tiempo que sea necesario hasta que el Estado logre restablecer los derechos de esa persona. Bueno, cuando hablamos de desplazamiento, pues digamos que inevitablemente tenemos que hablar ahí de conflicto. ¿Realmente siempre son seguros los albergues o cómo el Estado controla la seguridad de los albergues? Ya uno, qué bueno. Bueno, el tema de los albergues me parece que es un tema fundamental porque se constituyen como en el hogar sustituto de inmediato en el caso de los desplazamientos. Por supuesto, para las personas que realmente no cuentan con otras posibilidades. Nosotros tenemos una cantidad de personas en situación de desplazamiento que se van donde sus familiares, donde sus amistades, etcétera. Pero quien lo necesita, por supuesto lo debe tener. El municipio tiene unos albergues. Esos albergues pues reciben las personas y garantizan allí la estadía, pero las personas no se pueden quedar indefinidamente allí porque son sitios de paso. Finalmente se pueden quedar legalmente hasta 3 meses, a veces se puede prolongar la estadía de las personas, pero evidentemente hay que buscarles salida a esa situación porque las personas, si se van a quedar en la ciudad, tienen que asentarse en la ciudad, ¿cierto? Convertirse. Algún televidente preguntaba, bueno, ¿en qué momento la persona desplazada es ya de la ciudad? Entonces, la persona está en un lugar sustituto, un lugar de paso, y de ahí para allá tiene que ir avanzando en ese proceso de ser una familia, de ser un ciudadano, una ciudadana dentro del municipio. Para eso están las otras ayudas, pero por supuesto también es ese núcleo familiar, las personas responsables